Buenos días, compañeros. Somos el equipo uno. El día de hoy vamos a dar la introducción a la infectología. Y puesto que las enfermedades infecciosas son un grupo de patologías que contribuyen pues, a una gran parte de las causas de mortalidad, tanto en los países industrializados como en aquellos que se encuentran en vía de desarrollo, es por ello que es importante ver las generalidades y comenzar con algunos conceptos. Tenemos a lo que es el agente infeccioso. Como definición es de que todos los microorganismos u organismos macroscópicos van a ser capaces de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Previamente se pensaba que todos los agentes infecciosos eran seres vivos. Sin embargo, los virus, al no contar con una maquinaria biológica o de replicación, o producción de energía, pues no se incluían en este. Aunque, pues por motivos de investigación y bases científicas, pues estos entran dentro de la definición junto a lo que son bacterias, protozoos, segmentos y artrópodos. La infección es la entrada y establecimiento de un agente infeccioso en la superficie o en el interior de un cuerpo humano o animal, ya sea lo que a este sería el hospedador o huésped, y puede que este sea que desarrolle o no la enfermedad, ¿no? Aquí hablaríamos de pacientes asintomáticos o latentes y los pacientes que son sintomáticos meramente, ¿no? Que son previos a los latentes. Los agentes patógenos van a ser agentes infecciosos que al proliferar o establecerse en un huésped, pues nos van a producir una relación dañina para el huésped, y esto lo que nos va a alterar, pues va a ser la homeostasis dentro del cuerpo, ¿no? Dicha interacción va a ser perjudicial y pues debe ocurrir en un huésped que sea susceptible, y que sea transmitido desde otro huésped u otro reservorio, vaya. En cuanto a enfermedad infecciosa, pues va a ser la situación en la cual la interacción entre un huésped y un agente infeccioso, pues va a tener una consecuencia, y van a ser dañinas, que estos van a llevar a las alteraciones fisiológicas y que nos va a dar como resultado la sintomatología y los signos de dicha enfermedad. A veces el límite entre infección y enfermedad infecciosa, pues no siempre va a ser como que muy clara, puesto que puede cambiar, ¿no? En cuanto al desarrollo, ¿no? Por las nuevas técnicas que se han visto para el diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas, pues nos han permitido ver cómo estar dentro de ese limbo, ¿no? Para poder diferenciar. Un ejemplo claro puede ser el descubrimiento de Helicobacter pylori, que hoy en día se sabe que esta es el agente causal para lo que son úlceras pépticas. Por favor, la siguiente. Y bueno, luego tenemos el término infestación, que estas van a ser las enfermedades producidas por agentes que no ingresan en el organismo humano, sino que permanecen ya sea dentro de la superficie y pueden transmitirse hacia otro huésped. Dentro de lo que estuve leyendo, algo que también me hizo como ruido fue la diferencia entre infestar e infectar. Aunque suenen iguales, no es lo mismo. Infestar es corromper y infestar es causar estragos, vaya, ya sea en campos, en la casa, en algún sitio, y infectar es corromper. O sea, aunque ambos significan invadir un organismo y multiplicarse, la palabra infestar se ocupa en elementos como macroparásitos, o sea, piojos, garrapatas, lo de esa ende, ¿no? Entonces, eso es importante definir. Las enfermedades infectocontagiosas, pues van a ser aquellas infecciones que se van a transmitir por contacto directo de persona a persona, ¿no? Llámese, no sé, por ejemplo, VIH. La colonización va a ser la presencia de un agente en una superficie del huésped, pero que no va a producir una respuesta tisular o inmunitaria. Un claro ejemplo que siempre hemos visto es Staphylococcus aureus. Este reside prácticamente en toda la piel, en cualquier tejido, excepto en la boca, y pues no hay como que una respuesta del sistema inmune. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieren que repita? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces tenemos el término de eliminación. Este término se va para aquellos en los que ya no existen casos de la enfermedad, aunque persistan las causas y el agente o el vector, vaya. En este caso, pues prácticamente se da, por ejemplo, con Jenner por las vacunas. La erradicación, pues cuando se erradica meramente la enfermedad y el agente,
el control, que va a ser la reducción de la incidencia, o sea, sí hay casos, pero son niveles muy bajos en que ya no se constituye un problema de salud pública. Y pues contaminación va a ser la presencia de agentes vivos, ya sea en fomites, como las prendas de vestir, artículos, utensilios, mesas, pisos, ¿no? O en alimentos como leche, agua, ajá. Y hay un dato que es de emergentes y las enfermedades reemergentes. Las emergentes van a ser aquellas nuevas infecciones de aparición reciente en una población y van a ser infecciones que pues, se extendieron a nuevas zonas geográficas. Y reemergente es cuando ya estuvo posteriormente y reaparecieron de la enfermedad ya conocida, ¿no? Después de una disminución significativa de su incidencia. Por favor, la siguiente. Aquí les puse una imagen, bueno, un esquemita muy clásico de la triada ecológica para entender un poco la forma en que se dispersan las enfermedades infecciosas. Estos van a ser pues prácticamente el conjunto de los eslabones que son necesarios para que se inicie una enfermedad transmisible. Tenemos pues al huésped, que este puede ser biológico o no biológico. Los biológicos como son bacterias o helmintos, y pues los no biológicos que son ya sea químicos o físicos. Químicos pueden ser, llámese fármacos, o físicos que pueden ser rayos ultravioletas, el ruido. Y el microorganismo, pues prácticamente es la parte del agente. El medio ambiente, pues va a ser el reservorio o hábitat natural en el cual va a vivir y se va a multiplicar este agente, ya sea biológico o en el que se encuentren, si están en zonas industrializadas, pues obviamente podemos ver la diferencia entre la contaminación y en cuanto al ruido, ¿no? Y pues este huésped tiene que ser susceptible para la enfermedad. O sea, tiene que ser una persona ya sea inmunocomprometida o que esté inmunosuprimida o que sea meramente susceptible para poder estar enfermo. Y pues esto también va a depender mucho de la resistencia que nosotros, como, ya sea, o sea, poniendo este ejemplo, como nosotros los hospederos, es de que la resistencia puede ser tanto específica como inespecífica. Una resistencia específica pueden ser los anticuerpos meramente, y una situación inespecífica pueden ser la fagocitosis. Por favor, la siguiente. Y si nos ponemos un poco más estrictos en cuanto a la cadena epidemiológica o a la cadena de infección, pues podemos empezar con lo que es el agente infeccioso, o llámese bacteria, virus, hongos, priones, ajá, y que este tenga un hábitat o un reservorio en el cual va a ser el hábitat natural en el que se va a vivir, en el que va a vivir y se va a multiplicar este agente. Y pues tiene que existir una vía de salida, ya sea, por ejemplo, una respiratoria, digestiva, genitourinaria, placentaria, ajá, y una vía de transmisión que esta puede ser dividida en dos, tanto que sea una vía directa, como lo es persona a persona, como que pueda ser indirecta en el caso de fomites, vectores o por vía aérea. Las vías de transmisión, pues meramente van a ser esas. Las vías de entrada, pues como les digo, puede ser respiratoria, puede ser digestiva, puede ser genitourinaria, y que el huésped, sea un huésped susceptible, o sea, que tenga una enfermedad, alguna intervención quirúrgica, que influya su edad, la raza o el sexo. Ujú. Por favor, la siguiente. Y pues como conocemos bien, dentro de la microbiología van a haber interacciones microbianas que se subdividen en cuatro: aquellas que son beneficiosas, como es la flora normal; las perjudiciales, que meramente estas sí nos van a causar enfermedad, independientemente de los factores que se tenga; y las oportunistas, que son aquellas que pues aprovechan circunstancias en el hospedero para producir alguna enfermedad. Las patógenas, estas tienen determinantes de patogenicidad y virulencias para poder causarnos cierta enfermedad, para producir signos y síntomas, y pues eso. Por favor, la siguiente. Había una parte en la que ya no mencionaba, o sea, que dentro del temario pues ya no mencionaban como que la epidemiología, pero pues nada más lo puse como un plus.
pues es la epidemiología de las infecciones, aquellas en que las enfermedades infecciosas pues van a representar el 25% de todas las enfermedades a nivel mundial, y estas se pueden dividir en cuatro, ¿no? El brote, que van a ser 2 o más casos asociados epidemiológicamente en tiempo, lugar y persona. La endemia, que ya se sabe prácticamente, o sea, que es meramente de una zona, de una región, en el que pues ya se puede prever el número de casos esperados de la enfermedad. La epidemia, en la cual estos van a rebasar el número de casos esperados de una cierta enfermedad. Y pues la pandemia, que esta es una afección de la población en general y pues ya se ve influido en más de un país. Bueno, ahora vamos con los factores de defensa del hospedero. La siguiente, Monse. Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos. En el primero serían las barreras naturales o los tegumentos. Estos van a prevenir la adhesión de ciertos microorganismos en la superficie del cuerpo y van a impedir el ingreso y la proliferación de los mismos. En las respuestas inmunitarias inespecíficas, aquí tenemos la respuesta innata. Como lo comentó Moguel hace ratito, aquí se entran las células fagocíticas, como son los neutrófilos, macrófagos y todos los productos que ellos poseen. En el tercero tenemos las respuestas inmunitarias específicas, que sería la respuesta adaptativa, que cuando se da una infección, en el huésped se empiezan a producir anticuerpos que se unen específicamente a microorganismos. La siguiente, por favor. Bueno, en las barreras naturales tenemos a la piel. La piel va a poseer queratinocitos. Estos se van a encontrar en la epidermis. Estos producen queratina, que va a ser una sustancia de difícil degradación para la mayoría de los microorganismos. En cuanto al pH y la humedad, el pH aquí va a ser de 5 y la humedad va a ser muy baja. Esto nos va a ayudar a inhibir el crecimiento de ciertos patógenos, ya que ellos se van a adaptar a un pH más neutro y a una humedad más alta. En cuanto a los lípidos tóxicos y la lisosima, nosotros en nuestra piel tenemos folículos pilosos, sebáceos y las glándulas sudoríparas, que pueden generar como ciertos huecos que serían las puertas de entrada para ciertas bacterias. Pero en esas hendiduras vamos a encontrar estos lípidos y la lisosima que ayudan a degradar el peptidoglucano de las paredes bacterianas. En cuanto a las mucosas, estas van a estar expuestas a el ambiente exterior y a ciertos cuerpos extraños. Las mucosas van a recubrir todos los tractos y así van a evitar un establecimiento infeccioso. El moco aquí va a ayudar como un lubricante y va a atrapar a las bacterias, evitando que éstas se adhieran al epitelio, y el exceso del moco va a hacer que ésta se vaya eliminando. En cuanto a la inmunoglobulina tipo A, esta igual se va a encontrar en el moco, pero se va a unir específicamente a microorganismos en su región, en el fragmento cristalizable. Y esta va a interactuar con el moco, lo que va a permitir atraparlo y lo va a eliminar. En el aparato gastrointestinal, nosotros presentamos lisosima en la saliva. En cuanto a los ácidos y las enzimas hidrolíticas que son secretadas por el revestimiento del estómago, van a crear un ambiente muy desagradable para las bacterias. En el aparato urogenital, la orina va a arrastrar ciertos microorganismos del epitelio, y en la vagina va a existir una flora normal, que va a ser la del Lactobacillus acidophilus. Esta va a ser muy ácida, y igual en las trompas de falopio se va a producir un moco especial y los cilios se van a mover hacia la misma dirección siempre, expulsando ciertas bacterias. Y en la conjuntiva del ojo igual vamos a tener constantemente que se van a secretar
las lágrimas con alta concentración de la lisozima. La siguiente, por fin, Monse. Bueno, ahora vamos a entrar con las respuestas inmunitarias inespecíficas o la respuesta innata. Esta se va a dar mediante dos maneras. La primera va a ser la fagocitosis, que van a ser realizados por los monocitos, que serían los fagocitos inactivos. Cuando se da una infección, estas se van a transformar en macrófagos y por los neutrófilos, que van a ser capaces de realizar la diapédesis, destruyendo a cierto microorganismo que se quiera quitar. Y bueno, a la inflamación tenemos que se va a producir en un sitio de herida o alguna lesión, y aquí las propias células van a liberar sustancias como es la histamina y la serotonina. Estas van a producir vasodilatación y van a traer al lugar de la infección a muchas más células. La siguiente, por fin, Monse. Bueno, en cuanto a la respuesta inmunitaria específica, van a existir dos tipos de respuesta, que es la humoral, que va a ser principalmente por los linfocitos B. Ellos se van a encargar de fabricar los anticuerpos, que van a ser moléculas que van a estar en el torrente sanguíneo y van a actuar específicamente contra los microorganismos que queremos eliminar. Y en la respuesta celular va a ser mediada por todos los linfocitos T y parte de los macrófagos. Por igual, estas dos se van a interrelacionar para que se inicie una u otra. Al inicio necesitamos el reconocimiento de algún antígeno y la activación de un linfocito. La siguiente, por fin. Bueno, en cuanto a las características del agente, tenemos varias, que serían desde las físicas, como es el tamaño. Estas pueden variar como desde metros hasta milésimas de milímetros. En metros tenemos, por ejemplo, a la tenia, y en milésimas de milímetros serían las bacterias. En cuanto a la forma, aquí pueden estar bien definidas o hasta las que no son muy definidas, como son las bacterias. En las químicas, aquí va a ser la composición del cuerpo del agente. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo como son los virus, que ellos tienen el ácido nucleico en su interior. Es algo que les da valor para darle una característica. En cuanto a las biológicas, estas van a ser propiedades relacionadas con el metabolismo o sus funciones vitales, como es aquí que hay agentes que tienen ciertas enzimas que algunos no poseen. En las características que se necesitan al interaccionar con el huésped, tenemos a la infectividad, que va a ser una capacidad del agente para penetrar al huésped y poder multiplicarse o implantarse en él. Aquí tenemos de ejemplo al bacilo de la tuberculosis, que esta va a ser tiene una gran capacidad de infectividad, ya que cualquier huésped es expuesto a él resulta infectado. En la patogenicidad es una propiedad de infectar o de inducir la enfermedad. La virulencia va a ser un grado de capacidad que tiene cierto agente para provocar la enfermedad, como tenemos, por ejemplo, un bacilo, no recuerdo su nombre, pero es el que se encarga del agente de la disentería, que puede ser más virulento que otros bacilos que son similares. En la antigenicidad tenemos la propiedad que sería la propiedad del agente de inducir la formación de anticuerpos por parte del huésped. La siguiente, por fin, Monse. Y por último tenemos las características al interaccionar con el ambiente. Tenemos la resistencia al medio ambiente, que serían los agentes que pueden ser resistentes a los cambios de temperatura, ya pueden ser altos o bajos, o igual a los cambios de humedad
o los que son resistentes a los rayos solares. Bueno, y ya por último vamos a... ¿Sí me escuchan? Sí, Okay. Vamos a hablar de los mecanismos de resistencia, que estos no son, en la actualidad con el uso de los antibióticos, pues se han venido expresando en principalmente las bacterias, pero pues los mecanismos de resistencia no son algo nuevo de los agentes infecciosos, porque están implicados más que nada con mutaciones en sus genes, pero estos genes han estado acompañando a las bacterias desde que existen. Entonces, la aparición de cepas resistentes a los antibióticos, como lo es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el MRSA, pues constituye uno de los problemas principales de salud pública debido a su alta morbilidad y mortalidad, y que además pues generan altos costos en los centros hospitalarios, porque pues estas enfermedades son muy difíciles de controlar y muchas veces pues las personas que están infectadas con bacterias multiresistentes pues no pueden salir de la enfermedad. Entonces representan un problema de salud pública, y es por eso que el estudio de los factores de resistencia bacteriana va a ser importante, o va a ser necesario que los estudiemos. La resistencia bacteriana va a tener una base intrínseca y una base adquirida, es decir, van a haber mecanismos de resistencia que van a estar con las bacterias desde siempre y no van a depender de los antibióticos, y una adquirida que se van a ir, pues como le dice su nombre, adquiriendo debido a los antibióticos. Entonces, la resistencia natural va a ser un mecanismo permanente y va a estar determinado genéticamente y no va a tener una relación directa con las dosis o el uso inadecuado de los antibióticos. Dentro de los agentes que tienen resistencia natural, vamos a tener como ejemplo a Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y los bacilos gram negativos aerobios. El primer ejemplo, que es Proteus mirabilis, esta va a ser una bacteria que va a ser resistente a las tetraciclinas eh, naturalmente, o sea, no se generó esta resistencia por los antibióticos. Esto va a ser porque esta bacteria pues tiene un proceso de expulsión de las tetraciclinas naturalmente, o sea, el antibiótico no logra acumularse en el citoplasma de la bacteria, entonces no se puede, no, pues sí, no actúa en esta bacteria, entonces es resistente a las tetraciclinas. Klebsiella pneumoniae va a ser resistente a las penicilinas, más que nada la ampicilina y la amoxicilina, por una producción natural de las beta-lactamasas. Luego, la resistencia adquirida va a ser una característica propia de una especie bacteriana que por naturaleza va a ser sensible a un antibiótico, pero que sus genes van a ser modificados, ya sea por alguna mutación o por una adquisición de genes de resistencia. Por ejemplo, cepas de Staphylococcus aureus que son sensibles todavía a la meticilina, puede que pasen sus genes o que hereden estos genes a otras cepas, y estas cepas se conviertan ahora sí resistentes a la meticilina, o puede ser por una mutación directamente en esa cepa. Estos mecanismos de resistencia van a ser evolutivos y su frecuencia va a depender siempre de la utilización de los antibióticos. Y ahora sí, como tal, los mecanismos de resistencia, son 3 mecanismos principales de resistencia. Van a ser primero la inactivación del antibiótico por destrucción o por modificación de la estructura química. Estos van a estar mediados por producción de enzimas, por ejemplo, las beta-lactamasas, que como sabemos, pues hacen que las penicilinas se dejaran de ser eficientes y se tuvo que inventar otros medicamentos como los beta-lactámicos para poder evadir este mecanismo de resistencia. La cloranfenicol acetiltransferasa, las adenilasas, los fosfatos y las acetilasas son otro tipo de enzimas que contribuyen o que hacen posible que las bacterias puedan inactivar los antibióticos por destrucción o por modificación de su estructura química. Luego tenemos la alteración del sitio blanco del antibiótico, que como sabemos, pues los antibióticos van a tener diferentes mecanismos de acción, o sea, van a ir a diferentes sitios para matar a los microorganismos. Va a ser una modificación, o estos se van a dar por una modificación
de algunos sitios específicos de la célula bacteriana, puede ser la pared celular, la membrana celular, subunidades 50S o 30S ribosomal. Un ejemplo muy claro podría ser la modificación de los genes GIRA y GYRB, que son los que codifican para las topoisomerasas 2 y 4 respectivamente. Y una modificación de estos genes cambia la estructura de, de las topoisomerasas, lo cual hace que las quinolonas ya no tengan un sitio blanco en el cual actuar. Entonces se genera una resistencia a estos medicamentos. Y por último tenemos la alteración de las barreras de permeabilidad, que se va a dar o van a ser por cambios en los receptores bacterianos específicos para los antimicrobianos o por alteración estructural de los componentes de la envoltura celular. ¿Esto qué quiere decir? Que los microorganismos ya no van a tener receptores que permitan la entrada de los antibióticos. O puede que sí permitan la entrada, como sería el ejemplo de las bombas de flujo, que permiten la entrada del antibiótico, pero estas al mismo tiempo eliminan o sacan del microorganismo el antibiótico, por lo que no permiten la acumulación de estos. Entonces, también se vuelven resistentes. ¿Qué factores han contribuido a que a esta gran epidemia de resistencia bacteriana? Primero que nada, pues el simple hecho de utilizar antibióticos, porque se da una presión selectiva en los microorganismos, es decir, ellos pues para defenderse pues han evolucionado y generado mecanismos de resistencia. También la utilización generalizada de antimicrobianos en pacientes inmunocomprometidos y en la unidad de cuidados intensivos, ya que estos pacientes que generalmente son los que están más propensos a contraer infecciones por bacterias multiresistentes, y el uso inadecuado de los antibióticos en cuanto a las dosis o la duración de ellos también es uno de los factores más conocidos que ha contribuido a esta resistencia. ¿Por qué? Porque cuando se dan dosis y duraciones inadecuadas de los antibióticos, eh, pues los microorganismos están bajo presión, pero de antibióticos o de dosis que no van a hacer que se mueran. Entonces, lo único que hacen es enseñarles cómo modificarse genéticamente para que se vuelvan resistentes a estos medicamentos. Y también el desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los microorganismos aislados. ¿Y cómo se puede prevenir esto? Pues en esta me faltó mencionar una y no la puse. De donde saqué esta información, mencionaba un factor que ha contribuido, que la verdad eso yo no lo sabía, pero también la medicina veterinaria ha contribuido mucho a la aparición de nuevas cepas multiresistentes, debido a que en la medicina veterinaria se utiliza inadecuadamente los antibióticos, porque se les dan a los animales como promotores de crecimiento. Se les dan pequeñas dosis bueno, difieren las dosis, pero se les dan para que los animales crezcan más rápido. Entonces nosotros al consumir carne de animales que han sido tratados con antibióticos para que crezcan, pues nos pasan o se da pues nos pasan esas bacterias multiresistentes que se han ido generando en ellos. Entonces, la medicina veterinaria también ha contribuido mucho a esta epidemia de las resistencias bacterianas. Y como medidas de prevención, pues serían obviamente el uso racional de los antibióticos, un aumento en la educación de las enfermedades infecciosas, uso de antimicrobianos basados en evidencias, cumplimiento estricto de las medidas preventivas y el control de las infecciones nosocomiales. Y pues también que la medicina veterinaria pues sea más cuidadosa en el uso que le dan a los antibióticos a la hora de administrarlos en los animales. Y eso sería todo.
doctor. ¿Alguien? ¿El que prosigue o algo? ¿Sí? Creo que se El salió. doctor sí, pero la doctora creo que se sale. Ah, sí, creo que sí. Pues ¿dudas? Algo que... Oye, Monse, yo una vez leí, no sé si lo dijiste, lo de ¿Qué? que, por ejemplo, no recuerdo si era una teoría o era algo ya real, que básicamente todos los antibióticos que se sabe que hay resistencia, también es por una interacción entre los patógenos eh, del tracto digestivo. Ah, Porque, sí, porque el uso inadecuado de los antibióticos también modifica la flora normal. ajá, porque también, bueno, de eso y que los enterococos son los únicos que pueden transmitir su RNA, que como ellos ya tienen la resistencia, lo transmiten y son los únicos que se ha visto que lo transmiten hacia otros microorganismos y por eso ya algunos tienen esa resistencia. Nada más, es que no sé si lo habéis dicho, pero dije, bueno, es un dato curioso. No, sí lo leí, no lo dije, pero sí lo leí. Sí tienes razón, Irán. Muy bien, estudiaste. También vi Más por que el había unos caso microorganismos que podían, o sea, si se dejaba de utilizar inadecuadamente, o incluso si se dejaba de utilizar los antibióticos, las mismas bacterias podían modificar otra vez su ADN y dejar de ser resistentes. O sea, si se les quita como esa presión a la que se someten con los antibióticos, se modificaban otra vez y dejaban de ser resistentes. Pero creo que ya se reunió la doctora Ortega, algo así, por ahí vi. Creo que sí, Doctor doctor. Ortega. Sí, sí, pero creo que se salió. Sí, aquí estoy conectada, nada más que se perdí la señal y me tuve que volver a salir y entrar. Ok. Bueno, me perdí algunos datos, pero bueno, creo que estaban haciendo algunos comentarios. No sé si tengan ustedes alguna pregunta específica, o alguna otra duda, o yo les hago finalmente pues algunos comentarios adicionales. Bien. Creo que no, doc. Bueno, creo que pues se tocaron las situaciones más importantes con relación a lo que es la generalidad de la infectología, el panorama general en México. Acuérdense ustedes que México pues, es un país que está pues en vías de desarrollo, que no dejamos todavía de ser un país más ni medio tercermundista, y que obviamente pues uno de los factores en el proceso de enfermedades, una cuarta parte de las enfermedades que se dan a nivel general, la cuarta parte prácticamente son por procesos infecciosos, y obviamente pues con lo que conlleva situaciones que en un momento dado de una infección banal puede haber hasta eventos catastróficos, llámese, o por ejemplo, simple, una diarrea simple que no es bien tratada, que puede ser por una contaminación o algún proceso infeccioso, en un recién nacido o en un niño menor de 1 año, que no tenga su esquema de vacunación, que no tenga los cuidados, que no goce de situaciones de salubridad, pues por lo menos básicos. Eso nos puede llevar a situaciones catastróficas que desde una simple diarrea nos puede llevar hasta la muerte. Y con ello, pues todos los gastos que con ello conllevan. Entonces, es muy importante precisamente en la situación en relación a los tópicos de este tema, considerar que nos vamos a enfrentar a nuestra práctica clínica, dentro de todas las enfermedades, a una cuarta parte de todas ellas son por enfermedades infectocontagiosas. Pues ustedes ya lo tocaron ampliamente con relación a los factores de defensa del huésped, las características del agente y los mecanismos. Yo únicamente recalcaría que para que ustedes hagan un buen abordaje con relación no solamente a la infectología, sino a todas las patologías, en los temas que siguen, que ya son específicamente con enfermedades, no hay que olvidar la historia clínica, como les decía yo, que va a ser la piedra angular para que ustedes puedan llegar a atender a sus pacientes
y con ello poder ustedes dar un seguimiento preciso de cuáles son las características que está teniendo el paciente en tiempo, en espacio, en oportunidades con relación a las situaciones sociales, ambientales en las que se desarrolla su paciente o donde se encuentra su paciente, obviamente las características propias de los pacientes, para que con ello pues ustedes vayan orientándose a los procesos de salud de enfermedad que se van a encontrar. Entonces siempre les recalco yo que es muy importante. Nunca creo que, aunque debe haber algún tema por ahí que lo toquemos, el esquema de vacunación, que también es una situación que desde el punto de vista, pues vamos a llamarlo así, epidemiológico, nos va a ayudar o nos va a orientar o por lo menos nos va a ayudar a prevenir enfermedades que en un momento dado, si no se tienen esos esquemas de vacunación, pues también pueden tornarse como catastróficos. Pues básicamente esto sería en lo general de lo que yo les quisiera comentar. Ya iremos tocando propiamente dicho sobre las patologías específicas que ustedes van a tratar, pero sí es importante que en ello nunca olviden esquema de vacunación, la epidemiología y su historia clínica. Bien, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. La doctora tenga algún comentario, doctor Ortega. Sí, bueno chicos, algo que por ahí comentaron y fue muy bueno es la modificación que sufren todas las bacterias y la flora intestinal con el uso y abuso de antibióticos. Pues más adelante vamos a ver el tema de antibióticos. Y es importante, doctores, nada más recordarles que desde hace 10 años a la actualidad ha estado tomando cada vez un papel más importante lo que es la microbiota. Que la microbiota pues se define como todos esos gérmenes vivos que pueden ser virus, bacterias o incluso hongos que tienen una función importante y benéfica y benéfica o perjudicial dependiendo del tipo de microbiota que se desarrolle en el intestino. Y cada vez se han ido encontrando más y más los efectos que tiene una microbiota fisiológica y cada vez se ha encontrado mucho más esa disbiosis, que es ese descontrol o ese desequilibrio en la flora intestinal, que ahora ya se sabe que tiene una infinidad de efectos en el ser humano, y cada vez se han estado estudiando más todos esos efectos, como tienen mucho que ver en la regulación de hormonas a nivel endocrino, pero también tienen que ver el tipo de microbiota que se desarrolla con la densidad ósea, con el desarrollo y la maduración del sistema inmune. Eso es muy importante. También ayuda, incluso ahora se ha visto que ayuda en el metabolismo de sales biliares y de grasas y en la producción de neurotransmisores y muchas funciones más que se han encontrado. Entonces, uno de los mecanismos que hablábamos de defensa del huésped son las mucosas y el sistema inmune natural, pero ahora ya se sabe que hay muchas situaciones o factores externos que van a modificar esta microbiota. Y si vamos desde el momento del nacimiento, recuerden que el tipo de bacterias que va a colonizar a un niño que nace por parto es totalmente diferente, porque esas bacterias van a ser bacterias que colonizan el canal de parto de la mamá, y son bacterias en relación a tubo digestivo, a intestino y a vagina de la madre, incluso a las bacterias que se encuentran en piel, y van a llevar un desarrollo bacteriano y de microbiota totalmente diferente al niño que nace por cesárea. Y si ahí le agregamos que cada vez se ha abandonado más la lactancia materna, que es una manera de obtener inmunidad natural de manera pasiva, que cada vez se utiliza menos el seno materno y que cada vez se están utilizando más las fórmulas suplementarias, eso también va a alterar la flora intestinal, la microbiota. Y si a eso le agregamos el abuso de antibióticos, nosotros estamos barriendo con todas estas defensas que tienen un factor fundamental en la vía primaria de defensas. Y
Y ahora, pues lo que se ha encontrado, y es muy bueno, es un tema muy bueno de revisión para que le den una checada si pueden, cómo el tipo de dieta que nosotros ingerimos va a desarrollar cierta microbiota que puede ayudarnos a contrarrestar efectos metabólicos, incluso obesidad y muchos trastornos de depresión y de ansiedad, porque recuerden que el órgano más grande del cuerpo es el intestino, y que pues ahora se ha comprobado que tenemos mucho más microbiota intestinal que células somáticas, imagínense, que está mucho más por arriba la cantidad de microbiota intestinal. Entonces, hay que considerar que todo lo que utilicemos en la dieta puede afectar las barreras de defensa. Todo lo que utilicemos en el tipo de antibióticos va a afectar todas estas barreras de defensa, que finalmente son las barreras primarias y naturales con las que contamos. Y lo que les decía el doctor, ¿no? Yo creo que sí somos muy cuidadosos en el tipo de dieta que le vamos a dar desde el recién nacido, la manera en la que vamos a iniciar esa dieta complementaria, la manera en que vamos a educar también a los papás para que tengan un tipo de dieta diferente, rica en fibra, y porque es importante que se ingiera fibra para que pueda desarrollarse una microbiota con efecto positivo para la salud. Que no abusemos de antibióticos y además estemos muy al pendiente de los esquemas, del esquema, al menos el básico. Yo creo que con eso nosotros vamos a darle una mejor calidad a cualquier paciente. De hecho, ahora que están los casos de coronavirus, que hay algunos artículos que empiezan a dar soporte que aquellos pacientes que más se complican por coronavirus son aquellos pacientes que tienen déficit de vitamina D. Entonces eso se está estudiando. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte de nutrición, la parte de absorción, va a tener un papel fundamental en el desarrollo de la inmunidad, entre muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues, en medida de lo posible, nosotros como médicos, una manera de fomentar esta microbiota y estas barreras de defensa es valorar bien en qué casos vamos a usar antibióticos, ¿sí? Y tratar de hacer las modificaciones en la dieta de los pacientes y procurar que nuestros pacientes tengan el esquema inmunológico al corriente. Yo creo que con eso hacemos mucho. Bien, un comentario a esto. Baste decir que dice que la microbiota o la microbioma tiene, si nuestro organismo más o menos tiene como 23,000 genes, en la microbioma hay aproximadamente de 2,5 a 3 millones de genes que interactúan en nuestro organismo. Así es que, dada esta proporción, ustedes imagínense si no es todo un hándicap de nuestro organismo o una maravilla de la naturaleza o divina para que nosotros podamos ir sin enfermedades ante estos embates de la naturaleza. Entonces, bueno, por eso es importante, como les comenta la doctora, nosotros vamos a tener la oportunidad de dar tratamientos, pero siempre es una recomendación que el uso de los antibióticos sea realmente, pues, moderado, no, a lo mejor concienzudo sí, es decir, que no todo se va a tratar con antibióticos. Yo les puedo decir que soy enemigo de tomar medicamentos y obviamente mucho más antibióticos. No los tomo, salvo que realmente puede ser muy necesario. Pero es algo que es para reflexionar y no estar tratando de matar los piojos con ivermectina. Bueno, tratar de matar el coronavirus con ivermectina. Entonces, jóvenes, vamos a tener un campo muy amplio y seguramente que en el desarrollo de todas sus presentaciones, pues vamos a reforzar nosotros muchas cosas y ustedes van a aprender otras. Entonces, de mi parte, yo creo que sería el último comentario, salvo lo que tenga que decir, doctora, le dejo la palabra. Sí, doctor. No, todo bien. Ya nada más comentarles que le envié a su jefa de grupo el libro que les decía de infectología. Es un libro
Es un manualito muy pequeño y muy práctico, en donde viene las indicaciones precisas de varios tipos de medicamentos. Vienen desde antibióticos, vienen inmunomoduladores. O sea, es un librito muy práctico. Ojalá que tengan la oportunidad de comprarlo o conseguirlo en PDF. Si lo consiguen en PDF, pues nos comparten una copia, por favor. Y por ahí también le envié un cuadro sinóptico de todos los grupos de antibióticos que se ve más o menos bien con los mecanismos de acción, y creo que les va a servir mucho para la presentación del tema. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces pues yo también creo que ya es un tema pues corto, no lo podemos prolongar mucho, sería bueno tal vez nada más. Creo que tenemos más adelante el tema de vacunas, si no mal recuerdo. Sí, Creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, en un rato más les voy a mandar, doctor, la captura de pantalla de cómo programamos las clases la vez pasada por equipos. Quedamos que van a seguir quedando 5 equipos y les mando una captura para que más o menos tengan el programa y ya se vayan organizando. Doctora, una pregunta nada más, no sé si ya le hayan mandado la lista de todo el grupo y donde Sí. ellos puedan anotar su teléfono y su correo electrónico para que podamos tener alguna comunicación en caso de que tengamos que información, mandárselas a su correo directamente. No sé si sea propio o no tenga usted alguna otra indicación. Y para rematar, pues me gustaría que lo mandaran en Excel, si es que lo tienen, si no, pues bueno, ya lo haremos. Sí, mira, doctor, aquí ahora sí que yo prefiero cualquier cosa directa manejarla con la jefa de grupo. Claro. Pero si a usted se le hace más cómodo, pues no hay problema, ¿no? Nos pueden dar ese dato los doctores. Sí, no, como usted disponga, doctora. Ahora, estoy viendo que en la presentación que me mandaron, solamente me la mandó alguien. Uno de ustedes, no me mandaron la presentación en general. Así yo lo vi ahorita. Entonces, Nada más una parte. en las futuras presentaciones, precisamente, ya teniendo el equipo, que alguien de ustedes se encargue de mandar la presentación completa, para que ya nosotros la podamos tener y va a analizar y hacerle los comentarios que sean convenientes o las anotaciones. Entonces, Sí, además hay que recordar que el trabajo y la presentación es en equipo. Entonces no puede estarse mandando de manera fraccionada individual. mi parte, ¿no? O sea, No. es una presentación. Entonces, sí les pido de favor en la siguiente, y si ya la tienen integrada, pues no la manden nada más para efectos de archivo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, Sí, doc. entonces nos veríamos en la próxima clase, que nos tocaría el laboratorio, ¿verdad, doctora? Sí, las pruebas del laboratorio de gabinete y una correlación un poquito con algo clínico, y a ver si presentan, ahí sí hay que presentar un caso clínico y analizamos los estudios que se deben de realizar. Ya tenemos la exposición, doctora. ¿Quiere que se la mandemos para Si ya la después? tienen, adelante, es mejor. ¿Sí? Sí, Ah, ok, para que tengamos Bueno. mayor tiempo para checar. Así es. Bueno, ok. Voy a presentar mi pantalla. Permítanme un segundo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya se ve. Ya se ve. Ok. Listo, ¿no? Ya pueden ver la presentación. Ya. Ya se ve.
hola, compañeros, buenos días. Nosotros somos el equipo número 2, que está compuesto por yo, su servidor, Eduardo y Héctor Gabriel. Y les vamos a dar los laboratorios en el diagnóstico de procesos infecciosos. Bueno, hablando ya realmente de los laboratorios para el diagnóstico, estos nos van a servir para hacer un diagnóstico confirmatorio de una infección por medio de técnicas de laboratorio. Es necesario demostrar de manera directa o indirecta la presencia del virus, bacterias, hongos o parásitos en los tejidos, líquidos o excreciones del hospedador. Eduardo, permíteme un segundo. Sí, perdón. Permíteme un segundo, Eduardo. No sé si la doctora Ortega tenga la disponibilidad y el tiempo para escuchar ahorita la presentación. Es un tema que es muy interesante y muy importante, pero mi idea era de que si ya la tenían, nos la mandaran para revisarla. Así lo entendí yo. Así es, Pero, doctor. Yo pero no sé, pero les digo, no te quito la inspiración, pero vamos a decirle a la doctora si deja continuar o nos la manda nada más para que nosotros la revisemos y ya la presentes el martes. Doctora, usted dígame. Sí, doctor. Yo preferiría hacerle una revisión porque, como ya usted sabe, es un tema muy largo. Yo creo que sí vale la pena que lo retomemos con tiempo y poder hacer la revisión antes para hacerle las observaciones y presentarlo la próxima semana. Ok. Sí, yo también entendí eso, que nos lo iban a enviar para revisarlo y poderlo presentar la próxima semana. ¿Se lo mando por correo o por WhatsApp? Por WhatsApp, no hay problema, como quieran. Por WhatsApp, correo electrónico, como tú veas, no hay problema. Como ustedes vean, no hay problema. Okay. Sí, ya están muy inspirados, chicos, pero es un tema largo. Entonces hay que verlo y hay que hacerle una pequeña revisión antes. ¿Sale? Doctora, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que mandarle la expo? Por lo menos unos 4 o 5 días para que nos dé tiempo a revisarlo y hacerles observaciones, porque si nos lo mandan un día o dos, a veces andamos un poquito ocupados y no nos va a dar el tiempo de hacerles las observaciones. Okay. Por aquí me aparecen nada más 12 personas conectadas. No, aparece Estamos 16. ¿Sí? Aparece Bueno, 16. Sí, es cierto. Ya lo abrí completo. Me pone aquí 12, pero no, ya vi que sí están los 14. Bueno, yo también, si no tienen inconveniente, ¿sí? Sí, adelante, doctor René. Sí, si no tienen inconveniente, yo creo que sí es mejor que revisemos el tema, doctor. Sí. Ya que lo presentan dentro de 8 días. Hecho. Muy bien. Entonces quedamos pendientes y nos vemos el próximo martes. Si ya tienen la presentación, pues envíenla. Nos la pueden enviar, la revisamos y les hacemos llegar sus observaciones. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Dale, pues, ni modo, Lalo. Después. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos.